Por favor, abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 25. Siempre es un gusto ver a los niños salir corriendo bien contentos. Un día de estos aquí los voy a dejar y me voy a ir con ellos. Tengo curiosidad, ¿qué pasa allá? ¿Por qué se van tan contentos? ¿Y por qué ustedes se quedan tan preocupados y tristes? El diccionario define la palabra ingratitud como falta de valoración o desprecio de los bienes que se ha recibido. Este tipo de personas, a los cuales llamamos nosotros ingratos, son aquellos que no reconocen que han recibido un bien y por lo tanto ellos se muestran indiferentes a ciertas circunstancias o a ciertas cosas que ellos han recibido. Y la Biblia nos exhorta a nosotros los creyentes a estar agradecidos con Dios siempre. De hecho, nosotros leemos, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:17, que debemos de dar gracias a Dios en todo. La gratitud siempre va a llevar consigo bendición, mientras que la ingratitud va a acarrear una fuerte disciplina de parte de nuestro Dios. En este mes, este país hace énfasis en dar gracias y de hecho se aparta un día especial para dar gracias. Pero yo me pregunto, ¿en realidad se le está dando gracias a Dios como se debería? ¿Tú qué crees? El día de hoy, precisamente por eso, estamos poniendo una pausa a nuestro estudio expositivo del libro de Esdras y vamos a estudiar este tema de la ingratitud. Me gustaría que juntos apreciáramos la cara de la ingratitud, la cara de la gratitud y las consecuencias de cada una de estas. Si detectamos que nosotros somos ingratos, entonces hacer lo que estamos viendo en pantalla, borrar el prefijo IN para que en lugar de que seamos ingratos, lleguemos a ser personas gratas. Y Dios permita que veamos en este pasaje reflejado nuestras acciones, nuestra forma de vivir. Déjenme decirles lo que está pasando. Cuando ustedes van a este pasaje de 1 de Samuel 25, nos encontramos que David está huyendo de Saúl. Saúl por celos quiere matarlo. David no estaba solo. 600 hombres, los cuales estaban afligidos y tenían muchas deudas, estaban con él. Y estos habían vivido como nómadas en las cuevas. Se movían de un lugar a otro porque Saúl los estaba persiguiendo. De hecho, hacía poco tiempo que David le había perdonado la vida a Saúl. Tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo. Le perdonó la vida. David le devolvió a Saúl bien por el mal que Saúl le había dado, porque lo quería matar injustamente. Por esta razón, David tenía que huir. ¿Y qué era lo que hacía David para vivir, para sostenerse? Y todos estos hombres, estos 600 varones, bueno, ellos cuidaban pastores y cuidaban ganados de la gente rica. Porque allá en esas regiones montañosas de Judá había muchos ladrones, atacaban a los pastores, especialmente los amalecitas, y eran muy crueles, llegaban hasta matarlos. Y este trabajo era voluntario. A David no lo habían contratado, pero él decidía hacer esto a cambio de un pago ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, voluntario, de un pago voluntario por parte de los dueños ricos. Bueno, uno de estos dueños ricos es la persona que se menciona en este capítulo llamado Nabal. Y vamos a comenzar esta noche viendo cómo se ve una persona ingrata, una persona llena de ingratitud. Este tipo de personas que, como dice el diccionario, no valoran el bien que se les ha brindado. Y si ustedes están tomando notas, que es muy bueno y les recomiendo que tomen notas, ese va a ser nuestro punto número 1, la cara de la ingratitud. Miren lo que dice el versículo número 2. Y en Maón
había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en el Carmel. Esquilando significa les estaba quitando toda la lana que después se iba a vender. Bueno, pues la Biblia comienza diciéndonos las características de este hombre llamado Nabal. Y no sé si pusiste atención, pero ante el ojo humano se pudiera creer que tenía características extraordinarias. Mira lo que dice aquí. Él era rico, hasta se dan detalles de su fortuna, 3,000 ovejas y 1,000 cabras. En aquella época la riqueza no se medía con dinero como lo hacemos en nuestros días, sino por el ganado que la persona tenía. Además se nos da una característica de él entre líneas. Esta era una persona inteligente. Al ser rico, vemos nosotros que tenía habilidad para manejar los negocios y para administrarlos. También yo alcanzo a ver en este versículo que era trabajador. Él estaba ahí donde se estaban esquilando las ovejas. Quiere decir que él estaba al pendiente, él estaba poniendo manos a la obra. Y no solo eso, la Biblia me enseña que era una persona alegre, le gustaba celebrar, ya que después vamos a leer nosotros que cuando se esquilaba las ovejas, él daba una gran fiesta para celebrar con sus trabajadores. Quizá alguna jovencita hubiera pensado, wow, este es un buen partido, este hombre no me va a faltar nada. Pero miren lo que dice la Biblia más adelante. Desde el punto de vista bíblico, este hombre tenía muy grandes defectos. Versículo número 3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y subrayen su nombre, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero, y ese pero es un contraste, nos está mostrando el otro lado de la moneda, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb, y obviamente no se parecía nada a Caleb. Los que saben la historia de este hombre, este versículo nos da bastante información acerca de Nabal. Vemos que tenía defectos grandes y el primer defecto era su nombre. Y yo sé, no era culpa de él, pero su nombre significa insensato, necio. La Biblia, cuando tú la lees, especialmente en el libro de Proverbios, vas a ver que la necedad no está ligada a la sabiduría o a la inteligencia, sino a su relación con Dios. Y el pastor Bruce el domingo pasado nos dio un excelente estudio acerca de la insensatez, de la necedad. En Proverbios nosotros vamos a ver siempre la necedad que se compara con la sabiduría. Y miren, el necio es aquella persona que rechaza tener una relación con Dios. Por eso leemos en pasajes como Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Proverbios 1:17 nos dice que el necio desprecia la sabiduría, y obviamente la sabiduría desde el punto de vista divino. También este versículo nos dice que era duro, es decir, era insolente, era irrespetuoso. También nos dice que él era de malas obras. ¿Qué significa esto? Que tenía una conducta mala y da aún la idea de inmoralidad. Más adelante vemos que la lista no termina aquí, porque el versículo 36 nos dice que era un borracho. El versículo 17 nos enseña que no se podía hablar con él. Estos datos nos muestran claramente dónde estaba su posición espiritual. Básicamente, este hombre no tenía ningún temor de Dios. Esta es la razón por la cual este hombre no podía ser agradecido. Él pensaba que merecía todo lo que tenía. Pero él tiene una característica, una virtud muy importante, y esa virtud es su esposa. ¿Te fijaste lo que nos dice la Biblia acerca de Abigail? Dice, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia.
vemos que este hombre está casado con una gran mujer, Abigail, cuyo nombre significa el gozo de mi padre. Y al leer yo esto, quizá ahí podamos ver que esta niña le daba un gozo increíble a su papá. Y no solo eso, tenía grandes atributos ella. La Biblia nos dice que era sabia desde el punto de vista bíblico y además era hermosa. Ella era totalmente lo opuesto a su esposo Nabal. Como vemos en Proverbios, se contrasta el sabio, Abigail, con el necio, Nabal. Pero su mayor virtud es que esta mujer era temerosa de Dios. Más adelante, en el versículo 30 y 31, aprenderemos que es una mujer temerosa de Dios. Y sí, yo sé que está pasando por tu mente cómo una mujer como ella, como Abigail, terminó con un hombre como Nabal. La verdad no lo sabemos, no lo dice la Biblia. Quizás su padre pensó que con Nabal no le iba a faltar nada, qué sé yo. Pero lo más seguro es que fue un matrimonio arreglado, como se hacía en aquella época. Pero ella vivía con un hombre que era necio, ingrato. Bueno, después de haber conocido a esta pareja tan dispareja, vamos a ver esos atributos de cada uno en acción y vamos a comenzar con la ingratitud de Nabal. Y como les dije, era costumbre que cuando se llegaba el momento de esquilar a las ovejas, se daba una gran fiesta, se invitaba a los trabajadores para celebrar la ganancia que se había tenido, pero también la gente rica daba una ayuda especial a aquellos que les habían ayudado a proteger su ganado de los que los querían atacar, aún de bestias salvajes. David se dio cuenta que había llegado ese momento para Nabal y es cuando él manda pedir una ayuda, y ahí es donde leemos el versículo número 5. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e ir a Nabal. Y fíjense el lenguaje que usa David: saludadle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti, paz a tu familia, paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les hemos tratado mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Es más, pregúntale a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego, noten otra vez el lenguaje de David, te ruego que des de lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu hijo David. David no estaba pidiendo nada injusto, tampoco David los estaba extorsionando. Era la costumbre, les había ayudado, ellos habían hecho un trabajo honesto y esperaba recibir simplemente alimento de Nabal como muestra de agradecimiento. La Biblia dice que día y noche defendieron a los pastores de Nabal. Gracias a ello tenían todas estas ovejas. Más adelante, David da a entender que incluso los defendió porque hubo resistencia, porque querían hacerle daño a las ovejas y a los pastores en el versículo 21. Ponte a pensar, ¿cuánto le hubiera costado a Nabal este tipo de seguridad? ¿Cuánto? Los trabajadores de Nabal dan un reporte excepcional del trabajo de David, de la protección que David les proveyó. ¿Cuánto hubiera pagado Nabal por esto? Miren lo que dice el versículo 16, el testimonio de los trabajadores de Nabal. Le dicen: hey patrón, no dice así, pero para poner un poquito de énfasis, mire, muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Este tipo de protección le hubiera costado a Nabal una fortuna, le hubiera costado muchísimo. David esperaba solamente alimento para sus hombres como muestra de gratitud de parte de Nabal. ¿Cuánto crees que este hombre rico, Nabal, necio, insensato, le dio a David?
Mira lo que dice el versículo número 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: David, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? ¿Recuerdas la definición de ingratitud? Aquí está: falta de valoración o desprecio de los bienes que se ha recibido. Sorpresivamente, Nabal no quiso mostrar ni una pizca de agradecimiento con David. Había recibido grandes beneficios, pero no lo apreció. Esta, queridos hermanos, es la cara de la ingratitud. Y la respuesta de Nabal no se puede justificar. ¿Por qué? Miren lo que dice él. ¿Quién es David? Bueno, todos sabían que David tiempo atrás había salvado a todo Israel, porque este chaparrito Goliat los quería atacar de manos de un gigante. Ahora, todos sabían que David era uno de los valientes de Saúl. Era parte de su ejército, era un capitán. Incluso su esposa Abigail en el versículo 30 nos dice que ella sabía que Dios lo iba a nombrar el siguiente rey de Israel. Sí, la respuesta de Nabal, de este necio, no se puede justificar, y así es como hablan los necios. Con su respuesta, Nabal mostró las características del necio que nosotros estudiamos el domingo pasado en el libro de Proverbios. Este Nabal se creyó superior a David. ¿Te fijaste lo que dijo? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Es como si dijera que tanto Isaí como David no eran personas importantes como él, que era rico. También este hombre juzgó antes de investigar, creyó los rumores que se decían de David. Dijo él: muchos siervos huyen de sus señores, como dando a entender, él está huyendo de Saúl. Y no escuchó la opinión de sus trabajadores que dijeron que David los había protegido. También fue muy envidioso, solo pensó en él. ¿Te fijaste lo que dice? Mi pan, mi agua, mis trabajadores. Él tenía mucho, pero no quiso ver que gracias a David y a sus hombres no le habían robado y podía disfrutar de todo esto. Tenía todas sus ovejas. Y yo te pregunto, querido hermano, ¿qué piensas de Nabal? ¿Qué se te viene a la mente después de haber estudiado a este hombre Nabal? Seguramente tú serás presto para apuntar los pecados de la ingratitud de este hombre. Pero me temo que alrededor de nosotros hay muchos Nabales que no valoran los beneficios recibidos. Si piensas más profundamente, quizá la historia de Nabal se repite en tu vida. ¿Cuántas personas no te han recordado el bien que has recibido de Dios una y otra vez? Ese bien que recibes por medio de Cristo Jesús. Y tú respondes: ¿quién es Jesús? ¿Y quién es el Hijo de Dios? ¿He de tomar yo de mi tiempo, mi dinero y mis recursos y dárselos a alguien que no conozco? Bueno, quizá no lo dices con esas palabras, pero ¿qué es lo que refleja tu vida? ¿Qué es lo que ven las personas alrededor de ti? ¿Un corazón agradecido para con Dios? ¿O una persona que simplemente no aprecia los bienes recibidos? David y sus hombres fueron muro para los pastores de Nabal, dice la Biblia. Así como la gracia común de Dios es para ti y para todos los hombres, porque si no, la Biblia dice que ya hubiéramos sido consumidos. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. No sigas el ejemplo de Nabal. Vive agradecido con Dios, porque el pecado de la ingratitud se paga mucho, muy caro. Mira, Nabal
era próspero y era próspero gracias a Dios. Pero este necio pensó que todo lo que tenía era mérito de él y no quiso ver que Dios le había prestado la vida y que él se la podía quitar en cualquier momento, como vamos a ver en el versículo 38. Dios le había proveído protección a su ganado y a sus pastores por medio de su siervo David. Pero este necio, este ingrato, no lo quiso ver. Quizá tú dices, yo nunca he negado que conozco al Señor Jesucristo, pero querido amigo, no se niega solamente con las palabras, se niega más fuerte con los hechos. No importa qué tan alto elevemos nuestras voces dentro de la iglesia, si no caminamos derecho fuera de ella. ¿Cómo está tu corazón? Dios quiera que alcancemos a ver el pecado de la ingratitud. Ahora, David se había portado muy bien con Nabal, pero él solo le dio ingratitud a cambio. Y esto despertó la furia de David. Miren lo que dice el versículo número 21. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. ¿Notan el cambio de tono? Ya ni siquiera le habla por su nombre. Sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuese suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Ni un varón. La ira estaba determinada para Nabal porque había regresado mal por el bien recibido. Y sabes, es difícil cuando uno lee la Biblia no ver el Evangelio, no ver al Señor Jesucristo. Así vivíamos tú y yo, tal como Nabal. Vivíamos de una manera que ofendíamos a Dios. Por eso éramos objeto de la ira de Dios, como ahora Nabal es objeto de la ira de David. Dice Efesios 2:3 lo siguiente, entre los cuales también todos nosotros, miren lo que dice, todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. La ingratitud se paga grandemente. Y Nabal necesitaba ayuda urgentemente. Dios misericordiosamente había dado a Nabal una gran mujer, una mujer piadosa, temerosa de él, que obviamente, como puedes ver, él no valoraba. Ella no se quedó de brazos cruzados, sino que actuó rápida y sagazmente para hacer la propiciación por el pecado de su marido Nabal. Veamos ahora cómo es el rostro de la gratitud. Vamos a nuestro punto número 2 y esta es la cara de la gratitud. Miren lo que nos dice la Biblia. Un trabajador va rápidamente con Abigail y le cuenta todo lo que está pasando. Mira el versículo 17. El trabajador le dice a Abigail, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. David venía en camino con toda su furia y un trabajador de Nabal se adelantó y fue a hablar con Abigail. Tristemente, no se podía hablar con este hombre y tuvieron que ir a hablar con su esposa. Hubiera sido una pérdida de tiempo tratar de platicar con Nabal. David ya venía, por eso fueron a Abigail. La única que podía hacer algo era Abigail, por eso fueron a ella. Los trabajadores sabían que ella era una mujer sabia y que ella podía hacer algo correctamente, no como el necio de su marido.
Fíjense el versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 200 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasadas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en asnos. Versículo 19. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Abigail actúa rápidamente para salvar la vida de su marido y de los hombres de su casa, dejando su posición de señora de sociedad, dejando su comodidad. Viaja con la ofrenda necesaria para calmar la ira de David que venía en camino. Inteligentemente, ella no dice nada a su marido, quien no la hubiera dejado ir, no la hubiera dejado hacer lo correcto delante de Dios. Y es menester obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Lo que Abigail hace contraste con lo de su marido es simplemente impresionante. Miren el versículo 24. Cuando llega Abigail, ¿qué es lo que hace esta señora de sociedad, esta mujer rica? Y se echó a los pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Subraya esa frase, por favor. Sobre mí sea el pecado. Ella no había hecho nada, ella no tenía responsabilidad, pero ella dice: sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Ella era sin pecado, pero se humilló haciéndose pecado para salvar al injusto y pecador Nabal. No le importó que ella fuera una señora de sociedad. No le importó que fuera esposa del rico Nabal. Ella sabía todo el bien que había recibido de parte de David y lo ingrato que había sido su esposo. Esta era su oportunidad de deshacerse de ese hombre necio. ¿Lo alcanzas a ver? Mas ella, sin embargo, se humilló y se hizo pecado por él. Algo similar sucedió aproximadamente hace 2000 años. Como Abigail, el Señor Jesucristo dejó su gloria, vino a esta tierra y se humilló haciéndose pecado para salvarnos. ¿Recuerdas? La ira de Dios venía sobre nosotros, y muy justa ira. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Básicamente, para salvarnos. Jesús vino a pagar por todos nosotros, que éramos unos nabales, como lo leímos. Personas sobre las cuales estaba la furia, la ira de Dios. Mira lo que dice Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, estos éramos nosotros, insensatos. Y esa palabra insensato es la misma que Nabal, es la misma que necio que leemos en Proverbios. Todos éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Todos nosotros éramos por naturaleza nabales, malagradecidos con Dios. Pero ¿te fijas lo que hizo Abigail? Ella ofrece la comida como ofrenda propiciatoria para calmar la furia, la ira de David. Versículo 27. Y ahora, dice Abigail, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. La ofrenda de Abigail desvió la ira de David y sirvió como pago por la ofensa que había recibido. Este es un claro ejemplo de la doctrina que nosotros llamamos propiciación. ¿Qué significa?
Básicamente indica apartar la ira por medio de una ofrenda o un pago adecuado. Por eso el Señor Jesucristo es nuestra propiciación. Él fue el pago adecuado para calmar la ira de Dios. En este caso, Abigail con su ofrenda fue la propiciación por el pecado de Nabal. De la misma manera, el Señor Jesucristo es nuestra propiciación y es la propiciación de todos aquellos que le reciben como su Señor y su Salvador. Por medio de su sacrificio en la cruz, desvió la ira de Dios. Dice Primera de Juan 2:2. Y Él, el Señor Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Jesús calmó la justa ira de Dios que venía sobre nosotros. Ahora comprendes por qué muchos de nosotros estamos realmente agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Entendemos de lo que Él nos ha librado. Por eso buscamos mostrarle gratitud a Él cada que haya oportunidad. Hemos comprendido de lo que hemos sido librados. Quizá también ahora puedes comprender por qué hay muchos Nabales, por qué hay muchos ingratos con Dios. Porque simplemente Jesús no es su Salvador, no es su propiciación, no tienen nada que agradecerle porque no tienen una relación con Él. Como Nabal, no entienden lo que les espera. Y tú, querido amigo, ¿alcanzas a entender lo que Cristo Jesús ha hecho por ti? Si es así, no habrá cosa que no estés dispuesto a hacer por Él. Ahora, mira cómo le habla Abigail a David. Es una manera impresionante y Dios nos ayude a hablar de esta manera. Ahí tenemos nosotros en este capítulo un curso de consejería bíblica. Abigail se dirige a David con mucha sabiduría y mira cómo le habla. Ella le ayudó a quitar a David sus pensamientos del problema. Le dice en el versículo 25: no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso, Nabal. Le está diciendo, no ponga su atención en él. Mira el versículo 26, le habla acerca de quién es Dios, de la soberanía de Dios, quien proveyó el medio para que él saliera de la tentación de vengarse. Dice el versículo 26, Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre. Versículo 28, dirigió la mente de David hacia las promesas de Dios. Le dice lo siguiente: Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Y también le menciona lo que sucederá si él se venga, las consecuencias de sus actos. Versículo 31, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa. Que Dios nos dé mujeres piadosas en los hogares de nuestra iglesia, llenas de sabiduría divina, como la de esta mujer. David quedó asombrado con el consejo y las palabras de Abigail y no tuvo más que alabar a Dios y darle gloria por lo que había pasado. Versículo 32, mira cómo habla David, se le olvidó el enojo. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Versículo 35, y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. A diferencia de Nabal, David aceptó esta exhortación tal como lo hacen los hombres sabios. Dice Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor o pariente del necio, aprendimos la semana pasada. No reprendas a este tipo de personas porque te van a aborrecer. Corrige al sabio y te amará. Que Dios nos dé hombres piadosos en los hogares de nuestra iglesia como David, que no se dejen dominar por la necedad y que reciban una exhortación bíblica como esta. Mientras Abigail detenía la furia de David, ¿qué creen que estaba haciendo Nabal? Versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey.
Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Por lo cual, nuevamente, ella no le declara nada hasta el día siguiente. Él ignoró lo que estaba pasando. Si bueno y sano no se podía hablar con él, mucho menos borracho. Y ella nuevamente hace lo correcto. La condición de Nabal es la misma de muchas personas en nuestros días. Viven para sus propios deleites, concupiscencias, diciendo, ¿quién es Jesucristo? ¿He de darle de lo mío? Pero Dios no permitirá que estas personas ingratas lo sean así para siempre. Hemos visto ahora estos tres personajes y ahora vamos a ver las consecuencias de los hechos de cada uno de ellos. Y este va a ser nuestro punto número 3, las consecuencias de la ingratitud. Versículo 37. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como piedra. El solo imaginar que David venía con 400 hombres a su casa con toda su furia le causó un gran impacto y dice que su corazón se quedó como piedra. Pero no sé qué piensas tú, hermano, yo pienso que ese corazón ya estaba duro desde antes. Qué diferente hubiera sido si él hubiera apreciado el bien recibido de mano de David. Ahí no terminó todo. Versículo 38. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. No se sabe qué pasó en esos 10 días, pero por el contexto yo pienso que tuvo 10 días para arrepentirse. No sabemos qué sucedió. Ese fue el pago de la ingratitud. ¿Qué pasó con David? Bueno, mira el versículo 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. ¿Qué hizo David? Dio gloria a Dios porque le estorbó. Supo apreciar lo que Dios había hecho. Y tal como Abigail le dijo, él llegó a ser rey y no tuvo de qué avergonzarse. Abigail, ¿qué pasó con Abigail? Versículo 40. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de mi Señor. ¿Y tú? ¿Con quién te identificas de estos tres? No seas como Nabal, quien terminó mal por ser una persona malagradecida. A Nabal se le acabó el tiempo, pero si tú tienes vida, puedes enmendar tu camino y ser agradecido con Dios, buscar su perdón. No digas como Nabal, ¿quién es Jesús? ¿Le he de dar de lo mío? Date cuenta que todo lo tienes por Dios. Aún el cielo, aún el sol, Él lo manda sobre justos e injustos, aún la lluvia. Entonces podrás vivir tranquilamente y tendrás paz para con Dios. Quizá te identificas con David. Ya tienes una relación con Dios por medio de Jesucristo, pero a veces actúas neciamente. Como David, escucha las alertas que Dios te ha enviado y arrepiéntete. No actúes de esa manera porque el día de mañana va a traer consecuencias. No permitas que la necedad te quite tu tranquilidad con Dios. Entonces, como David, vivirás agradecido con aquel que te salvó. Quizá te identificas con Abigail. Buscas vivir una vida que honre a Dios, pero tienes en casa un Nabal. No dejes que Él te detenga de hacer lo correcto delante de Dios. Haz lo que a Él le agrada, como vimos aquí con Abigail. La ingratitud, queridos hermanos, es un pecado serio, pero la gratitud atrae una bendición grande. Que quitemos de nuestro vocabulario esa I y esa N y que nos quedemos simplemente con gratitud. Vamos a orar.
Señor y Dios y Padre Celestial, gracias por su palabra, gracias porque es un espejo que nos enseña cómo realmente somos. Y Señor, en estos momentos venimos a usted y queremos decirle, perdónenos Señor, porque ciertamente en muchas ocasiones hemos dicho, Jesús, ¿quién es Jesús? ¿He de dar de lo mío a Él? ¿He de dar de mi tiempo, dinero, de mis recursos? Por eso le decimos hoy que nos perdone, Padre Celestial, porque todo es suyo, porque en realidad no hemos mostrado un corazón agradecido como deberíamos. Bendito Dios, pido que usted nos ayude, Padre Celestial, que redarguya cada corazón en esta noche. Y bendito Padre Celestial, que nuestra relación con usted nunca sea estorbada por el pecado de la ingratitud. Doy gracias por mis hermanos, el esfuerzo que hicieron de estar aquí esta noche para escuchar su palabra. Ahora pedimos, Señor, que sea atesorada, que la pongamos en práctica y que nos ayude a compartirla con los demás. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pongámonos de pie. Vamos a cantar esa hermosa alabanza, Allí en la Cruz. Vamos a cantar todos juntos, hermanos. La ira de Dios tú aplacaste con tu sacrificio de amor. Hasta el final la copa tomaste, cargando así mi maldad. Jesús, Jesús, gracias por la cruz. Jesús, gracias por la cruz y por tomar mi lugar allá en la cruz. Mi Salvador, vengo a ti, agradecido Señor, porque en la cruz pagaste con sangre el precio de mi libertad. Jesús, Jesús, gracias por la cruz. Jesús, Jesús, gracias por la cruz, tomar mi lugar allá en la fue por tu gracia, Dios, que nunca mereceré, que tú a un vil pecador salvaste de morir. Fue por tu gracia, Dios, que nunca mereceré, que tú a un vil pecador salvaste de morir.
Jesús, Jesús. Gracias por la cruz. Jesús, Jesús. Gracias por la cruz y por tomar mi lugar y por tomar mi lugar allá en la cruz. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. ¿Quién está agradecido con nuestro Dios? Gloria a Dios. Siempre hay algo por qué darle gracias a Dios. Que Dios nos ayude a ver eso aún en medio de la dificultad.